Bienvenidos a todos. Bienvenidos también a los que están en la transmisión. Es un gusto, la verdad, poder estar nuevamente un domingo acá con ustedes, compartiendo y alabando al Señor. Vamos a empezar orando, ¿les parece? Si cerramos nuestros ojos. Señor y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos regalás. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que tenés con nosotros, que se renueva, Señor, día tras día. Señor, queremos darte gracias porque nos permitís estar acá, Señor, en el templo para escuchar de tu palabra, Señor. Gracias porque lo podemos hacer libremente. Señor, también gracias porque podemos alabarte, Señor, porque podemos exaltarte, glorificarte, Señor, porque sabemos que vos sos el único que se lo merece, Señor. Señor, tenemos nuestros oídos atentos, Señor, para escuchar tu palabra, para escuchar tu guía, Señor, y todo lo que tenés para decirnos en este día, Señor. Gracias te damos nuevamente por todas las cosas que nos das, porque siempre nos bendices, Señor, y nos cuidas de todo mal y de todo peligro. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a empezar cantando, así que, por favor, si nos podemos poner de pie, en sus casas también de pie. Y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoro. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano,
derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh, te adoramos. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, poderoso y soberano, grande en misericordia, poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Y sabemos que Dios es bueno en cada momento de nuestra vida, aunque nosotros por ahí nos cueste decir que las cosas de Dios son todas buenas porque nosotros estamos negados o queremos una cosa, pero sabemos que Dios siempre es bueno y nos da lo mejor. Amén. Que sacia mi sed, monte al que subiré con mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad con mi canción. Bueno es Dios.
de mi voz, oh, mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. No me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. No me fallarás, nunca me fallarás. Bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Señor, vos sos bueno, siempre sos bueno, Señor, con nosotros. Aun cuando nosotros te fallamos, Señor, vos sos bueno para perdonarnos, Señor. Señor, vos sos tan bueno que enviaste a tu Hijo, Señor, a morir en la cruz por nosotros, por mí, Señor. Y nos diste vida, Señor, nos diste libertad, Señor. Y aún hoy, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros te fallamos, Señor, vos sos bueno, Señor. Y nos das, Señor, de tus bondades cada día, nos llenas de bendiciones, Señor, aún cuando nosotros te fallamos. Gracias, Señor, por todo. Amén. Buen día, ¿cómo están? Me alegro mucho. Qué bueno que tenemos un Dios bueno, ¿no? Si no, como dice la Biblia, porque la Biblia dice, estaríamos en el horno. ¿Quiénes estuvieron en el horno? Allá el ángel levanta la mano, dice que él estuvo en el horno en un momento. Pero bíblicamente también hubo algunos que estuvieron en el horno. Ah, muy bien. Ahí estamos. Bueno, si bien no suelo hacer esto, pero en relación a algunas cosas que me han estado consultando en esta semana con respecto a
a las predicaciones, la unción del Espíritu Santo, la llenura y la guerra espiritual. Y en relación a unos textos bíblicos que he estado leyendo, quiero que en esta mañana podamos abrir la palabra de Dios en el libro de Números, y vamos a ver ahí una historia que tiene que ver con el Señor, en Números 24, que tiene que ver con el Señor y las órdenes que les da. Lo primero bueno, vamos a leer y después vamos a ir analizando. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: en nombre del pueblo de Israel, toma venganza en contra de los madianitas por haber conducido a mi pueblo a la idolatría. Después morirás y te reunirás con tus antepasados. Así que Moisés le dijo al pueblo: escojan a algunos hombres y armelón para pelear la guerra de venganza del Señor. Contra Madián, de cada tribu de Israel, envíen 1000 hombres a la batalla. Entonces escogieron a 1000 hombres de cada tribu de Israel. En total reunieron a 12.000 hombres armados para la batalla. ¿Cómo estaban los hombres? Armados para la batalla. Es decir, que agarraron sus escudos, sus lanzas, sus flechas, sus arcos, se pusieron su casco, todo lo que necesitaban para ir a la guerra. Dice que estaban armados para la batalla. Entonces, dice, así que Moisés envió a 1000 hombres de cada tribu, y Finés, aparece alguien que no era un guerrero, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, los dirigió en la batalla y llevaba los objetos sagrados del santuario y las trompetas para dar la orden de batalla. Así que atacaron a Madián tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los hombres, los 5 reyes madianitas, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba. Murieron en la batalla. También mataron a espada a Balán, hijo de Beor. Acá lo primero que quiero decirte es que Dios te ama. ¿Estamos de acuerdo? Los que están en la casa, ¿están de acuerdo? Pulgar para arriba. ¿Están en desacuerdo? Pulgar para abajo. Quiere decir que Dios nos ama. Y porque Dios nos ama, siempre nos va a hablar con la verdad. Eso es lo bueno que tiene Dios. ¿Y qué le dice a Moisés? ¿Qué rescatamos acá que le dice a Moisés? Dice que vaya y organice la guerra contra los madianitas, pero que después él morirá y se reunirá con sus antepasados. Podemos decir que le hace saber a Moisés qué viene por delante. Le hace saber qué va a suceder con su vida. Y eso es lo que el Señor nos dice, y tenemos que tomarlo cuando abrimos la Biblia y nos dice cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Y entonces, si nosotros le creemos al Señor, sabemos que su voluntad siempre va a ser buena, pero lo debemos creer. Acá la voluntad era buena porque se ve que a lo mejor, lo digo yo, creo que Moisés a lo mejor dice: ya estoy viejito para todo esto, y le dice: bueno, esta es la última, y después de esta ya podés reunirte con tus antepasados, podés descansar y ya está, ¿no? Cuando se cumple el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, lo segundo que te quiero decir, que es, tenemos que saberlo esto, especialmente nosotros los cristianos, que siempre y desde el principio la guerra la ha declarado Dios. Si nos vamos al libro de Génesis, vamos a ver que el Señor fue el que dijo: pondré enemistad entre vos y el hombre. Es decir, que la guerra siempre la declara Dios. Por eso es Dios quien le ordena que vaya a la guerra y a destruir ¿a quién? A los madianitas. ¿Qué habían hecho los madianitas? Y después vamos a verlo rápidamente por razones de tiempo. Había seducido al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, los había seducido para que cayeran en el pecado. Fue exactamente lo mismo que pasó en el principio. ¿Se acuerdan en la conversación de Eva con la serpiente? Que le engañó, la sedujo a probar de ese fruto que le traía supuestamente un montón de beneficios, pero después se dio cuenta que no era tan así. Y Pedro, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15,
menciona esta situación. Ya muchos años después, él menciona esta situación y dice, se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero. Era un codicioso Balaam, pero le gustaba ganar dinero, dice, haciendo el mal, no haciendo lo bueno, no honradamente, haciendo el mal. Entonces, tenemos que saber que otra cosa que es importante, que el enojo de Dios no es algo literario, no es una figura literaria puesta en la Biblia para que nosotros entendamos que Él puede llegar a esta actitud, sino que es una poderosa herramienta de parte de Dios para batallar en contra del mal. Eso es lo que es ese enojo, o cuando la palabra de Dios en algunas versiones dice la ira de Dios, ¿no? Ese enojo en esa parte no es algo que nosotros digamos, no pasa nada, Dios es bueno, es pura bondad, ¿qué se va a enojar con esto? No, acá vamos a ver que esto no es así. En este caso, ¿Dios qué hace? Ordena que ataquen a Madián. ¿Por qué? ¿Qué había hecho Madián? Había seducido al pueblo de Israel. Y acá quiero hacer una aclaración que siempre la hago, pero es bueno hacerla, que espiritualmente hablando, porque nosotros tenemos que trasladarnos de la condición geográfica, de la condición que la palabra de Dios menciona tanto en personas como tanto en reyes, etcétera, etcétera, y llevarlo a lo espiritual. En esta condición, Madián representaba a Satanás con todos sus huestes de maldad. ¿Tá? Por eso dice el versículo 7, así que atacaron a Madián, tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y mataron a todos los hombres y los 5 reyes madianitas. Y ahí menciona los 5 reyes. Ahí menciona, y llevándolo a lo espiritual, todas las huestes de maldad que viven en las regiones celestes, y todo lo que el Señor menciona como el orden de los gobernantes, del mal, etcétera, etcétera. Acá lo podemos ver de esa forma. Ahora, también lo mencionan que mataron ¿a quién? A Balaam, que era el hijo de Beor. ¿Se acuerdan de Balaam? Muchas veces lo hemos visto, muchas veces lo hemos leído y lo hemos estudiado, pero les voy a hacer un recordatorio rápido. Balaam de principio era un profeta que tenía temor de Dios, pero también era codicioso, era muy codicioso. Le gustaba ganar dinero de todas las formas sin preguntar de cómo era la cosa. Es buscado por un rey que se llamaba Balac. Es buscado por este rey para maldecir al pueblo de Israel. Pero cada vez que intentaba maldecir al pueblo de Israel, como era el pueblo de Dios, salía de su boca palabra de bendición. Por eso en las bienaventuranzas dice que cuando te persiguen o cuando te maldicen en el nombre del Señor, ¿qué sos? 3 veces bienaventurado. 3 veces bendecido, porque dice bienaventurado eres. Significa que 3 veces bendecido. Y eso pasaba mientras el pueblo caminaba en la voluntad de Dios. Balaam tenía toda la intención de ganarse unos buenos mangos, y entonces cada vez que quería decir algo en contra del pueblo de Israel, el Señor bendecía el pueblo. Y Números dice que se enojó este rey Balaam. Dice que no solamente se enojó, sino que hay versiones que dice que se enfureció por lo que estaba pasando, porque él quería destruirlo de alguna forma al pueblo de Israel. Es decir, que de alguna forma, espiritualmente hablando, van a intentar destruir nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener nosotros? La condición que tenía el pueblo de Israel, caminar bajo el propósito y la voluntad de Dios. Mientras eso sucedió, no hubo ninguna historia. Por más que los Balaam se levantaran por todos lados, trataran de hacer cualquier desastre con la vida de las personas, era imposible, porque el Señor bendecía a medida que la intención de maldición estaba plantada en otros pueblos, en otras personas, en otras naciones. Y ya vamos a ver algunas otras cosas con respecto a esto. Entonces, dice Números, dice entonces el rey Balaam se enfureció contra Balaam y en señal de enojo palmeó las manos y gritó: yo te llamé para maldecir a mis enemigos, en cambio los has bendecido 3 veces. 3 veces. Fuera de aquí ahora mismo, vuélvete a tu casa. Te prometí una generosa recompensa, pero el Señor te ha impedido que la recibas. ¿Está?
¿Qué hace Balaán en ese momento? En ese momento él concibe lo que podemos entender nosotros como un plan diabólico. ¿Qué hace? Como no podía maldecir al pueblo, le propone al rey que ¿qué cosa hicieran? Que dejaran que el pueblo se maldijera a sí mismo. Wow, ¿no? ¿Nos podemos maldecir a nosotros mismos? Es lo que él hace. Y la Biblia se refiere a este plan perverso y menciona algunas cosas que Balaán le aconsejó al rey Balac que hiciera o que se infiltrara en el pueblo para poder hacer que el pueblo se maldijera a sí mismo. ¿Tá? Entonces ya no necesitaban que obraran los madianitas ni que obraran algún otro, ya solamente el pueblo estaba dispuesto, cada uno de ellos, a perder la bendición de Dios, la protección de Dios. Y Apocalipsis menciona esto, dice, Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra, dice el Señor. Toleras a algunas, dice, tolera a algunos de entre ustedes que mantienen las enseñanzas de Balaam. ¿Quién le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel? Les enseñó a pecar. ¿Qué les enseñó? A pecar. A hacer todo lo que a Dios no le agradaba. Los incitó en aquel tiempo, estamos hablando del Antiguo Testamento, a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Y también le enseñó a cometer pecados sexuales. Si ustedes leen la historia, van a ver que hay una princesa madianita que entra, que seduce, que tienen relaciones y que empieza de ahí a todo a derrumbarse, porque a partir de ese momento ellos empiezan a adorar otros ídolos, empiezan a tener otras prioridades en su vida, empiezan a buscar otras cosas que Dios les había dicho que no lo hicieran. Eso es lo que hizo este hombre llamado Balaam juntamente con este rey Balac. Ellos hicieron eso, por eso es bueno saber y por eso rescataba esta parte del texto bíblico para que nosotros entendamos que muchas veces, como dice la palabra de Dios, necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Necesitamos hacer un alto. Necesitamos pararnos y hacernos un servicio espiritual y ver en qué condición nos encontramos y por qué hay cosas que están sucediendo en nuestras vidas y aquellas que esperamos no suceden. Porque están muchas veces los cristianos no tomando las decisiones que Dios espera que tomen y haciendo las cosas que creen que no pasa nada. Pero como decía al principio, el enojo, la tristeza, el dolor del Señor no es algo literal. Él lo sufre, lo siente y acciona en base a lo que está viviendo su pueblo. Por eso, quiero volver al texto y leer cuando dice, y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y ahí aparecía, ¿quién era? Finés. Finés, hijo del sacerdote Eleazar. Fue a la guerra y llevó, ¿qué dice que llevó? Los vasos del santuario. Pero también llevó las trompetas para ordenar el ataque. Que llevar las trompetas Finés tenía cierto sentido, ¿no? Porque eso iba a hacer, y era necesario que alguien diera la orden de ataque, como también, si hiciera falta, diera la orden, caminemos para atrás, ¿no? Entonces, eso sí, pero ¿qué hacía él con los vasos del santuario? ¿Qué iba a hacer con esas cosas? Pero lo vamos a ver. Antes de que aclarar esta situación de los vasos, quiero decirte que el pueblo de Dios es un pueblo que siempre está en pie de guerra. Y el apóstol Pablo lo menciona de esa forma. Muchas veces nosotros lo pasamos por alto, pero tenemos que tener presente lo que él dice que nosotros debemos hacer. Y lo dice de varias maneras y lo dice en casi todas las cartas que él escribe, habla sobre la guerra. Pero yo voy a tomar solo un texto bíblico que está en Efesios 6 y dice, pónganse la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las estrategias del diablo. No es salir a hacerse el león. No es salir a pretender
decir que porque yo grite, porque yo haga tal cosa, porque yo tal aquella, porque yo ande con un tarro de 200 litros de aceite, voy a lograr que las cosas sucedan. Primero lo que el Señor nos pide acá a nosotros es que primero nosotros nos armemos de la misma forma que Moisés ordenó armar al pueblo, y que si el pueblo se armó con espadas, con lanzas, con flechas, con escudos, que se podían ver, físicamente existían, también manda el Señor a que nosotros nos preparemos y nos armemos espiritualmente. Y esto tiene un proceso. Dice, pónganse en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. No es que yo me tenga que andar enojando con la gente porque no hacen lo que me gusta o porque andan en la forma que se les da la gana. Porque tenemos que entender que mi lucha no es, ni tu lucha, no es contra la persona que tenés a tu lado. No es contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu hijo. La lucha es contra espíritus de mal, que muchas veces permitimos que convivan con nosotros en nuestra casa porque permitimos que sucedan cosas que como hijos de Dios no tendríamos que permitir que así fuera. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde nos encontremos. Y muchas veces aún porque no queremos entrar en este conflicto de la guerra, no queremos entrar en esta lucha contra estas fuerzas poderosas, tenebrosas y contra espíritus malignos de los lugares celestiales, preferimos quedarnos. Si usted quiere usar la palabra en el molde, en el molde. Esto es lo primero que tenemos que saber. Es decir, que nos guste o no nos guste, estamos en medio de una guerra. Pero la buena noticia es que el Señor nos ha dado todas las herramientas para que nosotros obtengamos la victoria. Pero no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de los demás. Y en eso es lo que tenemos que ver. Ahora, Dios tiene algunas estrategias para esto. Más allá de que nos debamos vestir como el Señor nos pide espiritualmente hablando, Él presenta estrategias que muchas veces nos pueden parecer a nosotros ilógicas, de la misma forma que Fines fue con la trompeta de guerra, pero también fue con las vasijas del santuario. Y también Dios da pautas para estas cosas. Miren, hay algo que conocemos mucho, que está en Josué 6, que era cuando el pueblo de Dios fue mandado a batallar contra Jericó. Y hay hasta canción de esto, que dice la canción, que los muros caen. ¿Está? Que los muros caen. Pero miren lo que pasa ahí. Ellos también salieron armados. Ellos también tenían sus armas. Ellos también estaban preparados como vos, como yo, para poder defender las cosas que creemos que son justas, a nuestro entender. Y para poder decir, no me voy a dejar tomar de pavo, muchas veces como decimos, ¿no? En esta situación, yo voy a exigir lo que creo yo que me corresponde. Aquel pueblo de Israel estaba preparado para la guerra, ya había pasado innumerable cantidad de guerras. Habían visto cómo la mano del Señor obraba, pero también ellos reconocían que su conocimiento sobre la guerra le permitía avanzar sobre sus enemigos. Entonces el Señor le dice, vamos a terminar con esta historia de que ustedes piensen que son ustedes los que logran vencer a los enemigos que tienen por delante. Entonces miren lo que le dicen en Josué 6:10. No griten, ni siquiera hablen. Ordenó Josué. Que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Y entonces, recién ahí, gritarán. Conocemos la historia bíblica, dice que los muros cayeron cuando ellos gritaron. ¿Pero qué pasaba? Las instrucciones de marchar en silencio alrededor del muro fue por varios días. ¿Cuántos días dieron vuelta alrededor del muro? 7 días, dando vuelta. 7 días, donde ellos se levantaban cada mañana, tomaban sus armas, se preparaban y aún podían imaginarse que en el mismo campamento pueden hacer un grito de guerra. Vamos a hacerlo de goma. Pero después el Señor, ¿qué les ordenó? Que se mantuvieran callados. Pero no fue un día, fueron todos los días que el Señor consideró. Y si vamos a la palabra de Dios, el 7 tiene un significado espiritual muy importante y se lo conoce
en el mundo espiritual como el número perfecto. Por eso perfectamente Dios lo puso en la condición perfecta que ellos quería que estuvieran para poder batallar contra este enemigo que tenían. Es decir, que ellos se habían puesto la armadura, pero le faltaban algunas cosas. ¿Qué le faltaba? El pueblo lo miraba de arriba y decía, mira, estos calladitos se creen que van a hacer algo contra nosotros, así como están. ¿Qué tenían que demostrar? Lo primero que tenía que demostrar el pueblo de Israel, que estaba demostrando a sus enemigos que él estaba bajo autoridad espiritual. Primer cosa, estar bajo autoridad espiritual. Porque el que le dio la orden, si bien se las transmitió, ¿quién? Josué. La orden vino de parte de Dios. No hablen, no digan nada, demuestres que están bajo autoridad. Nosotros, trasladándolo espiritualmente, tenemos que estar bajo autoridad espiritual. Segunda cosa que le pide por consecuencia de esto de caminar callado, ellos tenían fe. Caminaron en fe. No sabían bien cómo era la cosa, pero sabían que si hacían lo que Dios le mandaba, en fe, lo que esperaban iba a suceder. ¿Sucedió o no sucedió? Y claro que sucedió. Y lógicamente para nosotros. Y lógicamente porque nuestro razonamiento, nuestro pensamiento no daba para que caminando alrededor de algo el pueblo se cayera. Y la última, que es sumamente necesario en todo esto. Esencialmente ellos demostraban que estaban dispuestos a obedecer. Obedecer. Dispuesto a obedecer. Por eso el Salmo 20 dice, del versículo 7 al 8 dice, estos confían en sus carros de guerra. Tenemos que dejar de confiar en nuestros carros de guerra. Tenemos que dejar de confiar en aquellos que confían en sus corceles, en las cosas que tenemos, en lo que creemos que nos puede servir para hacer determinada cosa. Entonces dice, ellos confían en eso. Damos gloria a Dios porque nosotros no confiamos en esas cosas. Damos gloria a Dios porque nosotros confiamos en Dios, dice, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. En eso confiamos. Ellos son vencidos y caen. Pero nosotros nos erguimos y de pie permaneceremos. Amén. ¿Ah? No sirve salir a la desesperación, a la loca y a la tonta, por creyendo de que podemos solucionar algo. No lo sirve de esa forma. Dios está dando estrategias espirituales para que nosotros venzamos en el nombre de Cristo toda obra de mal. Eso es lo que nos está dando. Y para eso nos llamó, porque nosotros muchas veces decimos que somos discípulos del Señor. ¿Quién es discípulo del Señor? A ver, otros que levanten la mano allá en sus casas, para que también sienta que me acompañan en esta mañana. Acá levantan toda la mano, gloria a Dios por ustedes. ¿Está? Dice que somos discípulos, dice que nos llamó con el mismo propósito que llamó a los 12. ¿Saben cuando los llamó a los 12 qué les dijo? Marcos 13 lo dice, Marcos 3, perdón, el versículo 14 dice, y estableció a los 12, es decir, que estableció a 12, para que estuvieran con él, sujeción, autoridad espiritual, el Señor conmigo, yo con el Señor, donde él va yo voy, donde yo voy, él va, autoridad espiritual. Es lo que Jesús demostró a lo largo del camino, por eso él decía, lo que mi Padre me dice que haga, eso hago, lo que mi Padre me dice que diga, eso digo, cuando mi Padre trabaja, yo trabajo. Autoridad espiritual es la clave. Me sujeto en autoridad espiritual en el nombre del Señor para que el Señor haga en mi vida el propósito de Dios. Y ahí nuestras vidas va a ser llenada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. No hay drama, yo voy, le predico a alguien, le digo, Dios te ama, y veo cómo se arrepiente, cómo se le caen unas lágrimas, y dice, ¿qué tengo que hacer? Pero también dice, para que tuvieran autoridad. Versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Guerra.
a la guerra. Ah, pero esos eran los 12. No es para tanto, ¿no? Miren lo que dice Lucas. Lucas dice, el capítulo 10, el 17, cuando los 72 discípulos regresaron. ¿Cuántos regresaron? 72 discípulos, ya no eran 12, eran 72. Y después podemos seguir leyendo y vamos a ver cómo va creciendo. Al día que nosotros hoy, acá, año 2020, ya no sé si en qué año estamos, porque parecen todos los días igual. Año 2020, en el Día del Niño, feliz día para los niños, para la hora de la niñez, para cada uno de nosotros. 2020, 16 de agosto, ¿estoy correcto? Acabamos de levantar la mano, como pudieron levantar la mano los 12, o como pudieron levantar la mano los 72, diciendo que somos discípulos del Señor. Entonces dice que cuando los 72 regresaron, le afirmaron lleno de alegría. Tenían la cara tan alegre como cada uno de los chicos cuando va a recibir el regalo hoy del Día del Niño que sus padres han comprado con tanto amor. No me hagan esa cara, ¿cómo no le van a comprar a los chicos un regalo? ¿Está? Dice, Señor, van y corrían para contarle a Jesús cuando lo encontraron a Jesús. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. ¿Cuando usamos qué? El nombre. ¿Por quién fueron enviados? Por Jesús. ¿Con qué fueron enviados? Con la autoridad. ¿Por qué? Tenían autoridad. Porque permanecían en Él y Él permanecía en ellos. Hoy el Señor permanece en nosotros por medio del Espíritu Santo y tenemos esa autoridad, la misma autoridad que tuvieron los discípulos del Nuevo Testamento y la misma autoridad que tuvieron el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento cuando el Señor decidía a través del Espíritu Santo visitarlos y ellos obedecer y poder obrar en bendición. Y le dijeron, dice, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Y le dijo Jesús, sí, ¿qué hay de raro en eso? Si yo veía cada vez que ustedes liberaban a alguien, restauraban a alguien, como Satanás caía del cielo como un rayo. Él decía, otro para mi reino. Mira cómo huyen, mira cómo caen. Mira. El caer es un significado de derrota. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros debemos permanecer ¿cómo? ¿En el suelo? No, de pie. Por eso utiliza este término el Señor Jesús. Sí lo veo cómo cae. Se pega unos porrazos, marca tutuca. Lo veo cómo cae. Miren, y le vuelve a aclarar el Señor. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. ¿Sobre qué? Sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos le obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. ¿Saben qué le vuelve a decir? Alégrense porque están bajo autoridad. Porque al estar bajo autoridad, tenemos nosotros el derecho, dice la palabra de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Autoridad. Principio de autoridad. Dicen que nos gocemos por eso. En esa misma ocasión Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo, oh Padre Señor del cielo, de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes. Voy con mi espada, voy con mi escudo, y con mi espada y con mi escudo yo te voy a hacer de goma porque yo sé lo que tengo que hacer, yo no necesito ayuda de nadie, yo te voy a enseñar cómo tienen que ser las cosas y así metemos la pata hasta el caracú. Y el Señor dice, gracias Padre, porque esos que se creen que no necesitan de nadie, vos no les vas a mostrar ni el poder ni la autoridad que tienen en el nombre de Jesucristo para dar libertad a otros y para liberar sus vidas.
Gracias. Y dice, se creen sabios inteligentes y por revelársela a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Y esto hoy no ha cambiado para nada. Esto sigue siendo igual, porque Dios dice que es el mismo, ayer, hoy y siempre. No cambió. Tu llamado, mi llamado, el llamado de cada uno de aquellos que declaran ser hijos de Dios, porque podemos declarar ser hijos de Dios, pero tenemos que caminar bajo su autoridad para poder ser llamados discípulos. Tenemos que tener al Maestro que va y nos va enseñando. No ha cambiado para nada. Y nos está llamando, y esto es lo que quiero rescatar en Eleazar, que él fue a la guerra. ¿Con qué fue? Con los vasos del santuario. Con eso fue. Y con las trompetas. ¿Saben lo que es ser vasos de santuario? Somos hombres, somos mujeres que sirven, pero esencialmente que adoran a Dios. Son hombres y mujeres que esencialmente mantienen una comunicación íntima con Dios. No son aquellos que están tan ocupados en su inteligencia, en su saber, en sus tareas, que le dicen a Dios, espera que ya en un rato te atienda. No son esos. Por eso dice, Señor, yo te doy gracias, dijo Jesús, a que le ocultaste esto a los que se creen sabios, a los que se creen inteligentes. Yo te doy gracias por eso. Entonces, fueron a la guerra con los vasos de santuario. Los vasos de santuario son aquellos que recién veíamos, tienen intimidad con Dios, tienen confianza en Dios, tienen fe en Dios, se mantienen bajo autoridad, no utilizan sus propias armas. Entonces esos vasos de santuario van a ser los que van a ir a la guerra porque van a escuchar las trompetas. Esos son los que mantienen esencialmente esa comunicación con Dios. Entonces es cuando Dios nos ordenará a nosotros que marchemos a la guerra porque nos ha dado la victoria. Porque nos ha dado la victoria. ¿Por qué? Y porque el Señor es milagroso. Porque el Señor abre caminos. Porque el Señor nunca falla. Y en Sofonías 3:17, y con esto voy a terminar, dice el Señor, no es para que se alegren ustedes, sino para que vengan los músicos. Dice el Señor en Sofonías 3:17, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. ¿Quién está en medio mío? ¿En medio tuyo? El Señor. Ahora, ¿por qué no está como diciendo, yo estoy en medio tuyo como el buenito de la película? El que todo lo permite, el bondadoso, el que... ¿Cómo dice que está? Como guerrero. Vuelvo a insistir, estamos en guerra, pero lo que nos pasa en esta guerra en muchas ocasiones puede depender de nosotros, porque si hay algo que podemos ver en la palabra de Dios es que el Señor nuestro Dios no conoce de derrota. No conoce de derrota. Por eso Él dice, como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cánticos. Como en los días de fiesta, yo te libraré de la tristeza, que son para ti una deshonra. Si no lo hace Él, no lo podemos hacer nosotros. No podemos hacerlo nosotros. Miren, yo en la historia mía como cristiano, que son muchos más años que he vivido como cristiano, como incrédulo, podríamos decirlo, he visto la guerra, pero también he visto siempre la victoria. Y yo te quiero animar a que vos
utilices esta fórmula del Señor, a que vos te despojes de tu sabiduría, de tu sapiencia, de tu entender, de que te crees que podés llevar las cosas por delante y que vas a lograr lo que vos querés, y que te sometas a la autoridad del Señor voluntariamente, que te mantengas en fe con Él, y que tu guerra no sea la guerra de la mala onda, de ir a decirle al otro que le vaya mal o alguna cosa de esas, sino que tu guerra sea rodillas a tierra, diciéndole al Señor lo que estás pasando en este tiempo, porque Él dice que te librará de tristeza y te sacará esa carga que puede traerte deshonra para tu vida. Por eso es bueno que nos preguntemos nosotros qué está pasando con nuestras vidas, y que esencialmente nos demos cuenta que no vaya a ser que, como hizo el pueblo de Israel, nos estemos automaldiciendo a nosotros mismos con nuestras palabras, con lo que sale de nuestra boca, con lo que estamos haciendo, con lo que estamos permitiendo, y nos quejemos a Dios. Y nos quejemos a Dios. Y Dios está esperando esencialmente que tu corazón sea transformado, que tu vida sea liberada, para que puedas caminar en victoria y liberar a otros. Así que te invito a que te pongas de pie. ¿Por qué hace todo esto el Señor? Porque así es Él. Porque así es Él. Hoy vamos a afirmar que Él es así. Él es un Dios bondadoso, es misericordioso, que quiere abrir caminos en tu vida, transformarte. Así que yo te invito a que vos cierres tus ojos, que te pongas de pie, porque dice que nosotros los hijos de Dios permanecemos de pie. Más allá de una actitud física que puede significarnos levantarnos de la silla donde estamos, del lugar donde estamos, de la comodidad que tenemos, le estamos diciendo al enemigo que nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto vamos a permanecer de pie. Así que te invito a que te pongas de pie, y te invito a vos que estás en tu casa, a lo mejor estás cómodo, mirándome de la cama, y que te pongas de pie al costado de ella y puedas decir: Señor, yo soy un guerrero puesto de pie, y aunque vea que los otros caigan, aunque vea, como dice tu palabra, que 1000 caigan a mi alrededor, yo me mantendré de pie, porque hoy estoy decidiendo en el nombre de Cristo estar bajo tu autoridad. Estoy decidiendo obedecerte. Estoy decidiendo, Señor, hacer lo que tú me pidas. Y ya no quiero tomar mis armas, no quiero confiar en mis cosas. No quiero ser de aquellos, Señor, que creen que lo que tengo es porque me lo merezco. Sino, Señor, quiero ser en esta mañana aquel que reconozca en el nombre de Jesús que todo lo que he recibido viene del cielo, y que tú eres el que nos guarda, nos cuida, nos proteges y nos das las victorias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias porque tú eres así. Tú eres así, Señor. Es un Dios que va en contra de lo que se levanta en tus hijos, en tu pueblo. Señor, que toda obra del mal no alcanza. Señor, porque tú eres el Dios poderoso y prometes, siempre prometes, Señor, que la maldad alcanzará al malvado. Por eso, Señor, te damos gracias. Y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Debemos
caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás orando. No pueda ver, estás orando, siempre estás orando, siempre estás orando, aunque no pueda ver, estás orando, aunque no pueda ver, estás orando, siempre estás orando, siempre estás orando, aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando, siempre estás orando, siempre estás orando, aunque no pueda ver, estás orando, aunque no pueda ver, estás orando, siempre estás orando, siempre estás orando, aunque no pueda ver, estás orando, aunque no pueda ver, estás orando, siempre estás orando, siempre estás orando, aunque no pueda ver, estás orando, aunque no pueda ver, estás orando, siempre estás orando, siempre estás orando. Caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Que tengan un excelente domingo y que puedan empezar muy bien la semana. Nos vemos el próximo domingo.